El enigma de la ciudad oculta, una aventura en busca de una ciudad perdida llena de misterios y tesoros. Hola. Bienvenido. Activa las notificaciones y disfruta de la historia. Capítulo 1. El mapa misterioso. En el tranquilo y pintoresco pueblo de San Miguel de Allende, conocido por sus colores vibrantes y su rica herencia cultural, vivía un joven arqueólogo llamado Diego Ramírez. Diego era un hombre apasionado por la historia, siempre buscando desentrañar los misterios del pasado. Había heredado este amor por la historia de su abuelo, un explorador que le contaba historias fascinantes sobre civilizaciones antiguas y tesoros escondidos. Una tarde, mientras ordenaba el desván polvoriento de la casa de su abuelo recién fallecido, Diego encontró un viejo baúl de madera. El baúl estaba cubierto de polvo y telarañas, como si no hubiera sido abierto en décadas. Con un corazón palpitante de emoción, Diego lo abrió cuidadosamente. Dentro, entre una colección de artefactos y documentos antiguos, encontró un mapa que llamaría su atención y cambiaría el curso de su vida. El mapa era un pergamino amarillento, frágil al tacto, con inscripciones que parecían mezclar español antiguo y símbolos indígenas. A simple vista, mostraba un sendero que se adentraba en las profundidades de la selva, terminando en un lugar marcado por un símbolo que Diego no reconocía de inmediato. Intrigado, pasó horas estudiando el mapa, tratando de descifrar sus secretos. Diego sabía que no podía emprender esta aventura solo. Necesitaba a alguien que compartiera su entusiasmo por la historia y los misterios ocultos. La primera persona en la que pensó fue su mejor amiga, Valeria Martínez. Valeria era una historiadora con una habilidad especial para los lenguajes antiguos y las historias olvidadas. Tenía un espíritu aventurero y una curiosidad insaciable, lo que la convertía en la compañera perfecta para esta misión. Al día siguiente, Diego fue a visitar a Valeria. La encontró en su oficina, rodeada de libros y manuscritos. Al mostrarle el mapa, los ojos de Valeria se iluminaron con una mezcla de asombro y emoción. «Esto es increíble, Diego», dijo mientras estudiaba el pergamino. «Nunca había visto algo así. Este mapa podría ser la clave para descubrir algo extraordinario». Decididos a seguir el mapa y descubrir su destino, Diego y Valeria comenzaron a planificar la expedición. Sabían que necesitarían más ayuda, especialmente de alguien que pudiera navegar por los desafíos que seguramente enfrentarían en la selva. Fue entonces cuando pensaron en Carlos Santillán, un experto en criptografía a quien habían conocido en una conferencia de arqueología el año anterior. Carlos era un enigma en sí mismo, conocido por su habilidad para resolver los códigos más complejos. Sin embargo, lo que pocos sabían era que Carlos tenía un interés personal en los mapas antiguos, pues creía que uno de ellos podría contener pistas sobre el paradero de un tesoro familiar perdido hace generaciones. Cuando Diego y Valeria le presentaron el mapa, Carlos no dudó en unirse a su búsqueda. El último miembro que se unió a su grupo fue Luisa Torres, una guía local con un conocimiento profundo de la región y sus leyendas. Luisa había crecido escuchando historias sobre ciudades perdidas y tesoros escondidos, transmitidas de generación en su familia. Para ella, esta expedición representaba una oportunidad para proteger el legado de su pueblo y asegurarse de que cualquier descubrimiento se manejara con respeto y responsabilidad. Con el equipo reunido, comenzaron a organizar los suministros y a estudiar el territorio descrito en el mapa. Sabían que la selva no solo era densa y difícil de atravesar, sino también hogar de innumerables peligros naturales, desde animales salvajes hasta terrenos traicioneros. Mientras se preparaban para partir, Diego se encontró reflexionando sobre el significado de su búsqueda. No solo se trataba de encontrar una ciudad perdida o un tesoro material. Para él, esta era una oportunidad de conectar con su abuelo de una manera que nunca había imaginado, de seguir sus pasos y continuar su legado. La noche antes de su partida, Diego se sentó en el porche de su casa, observando las estrellas que brillaban intensamente en el cielo. Sentía una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabía que lo que estaban a punto de emprender era algo grande, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Al amanecer, con las mochilas cargadas y los corazones llenos de determinación, el grupo se reunió en la plaza del pueblo.
con un último vistazo a San Miguel de Allende, partieron hacia lo desconocido, impulsados por la promesa de una aventura y el enigma de la ciudad oculta. Capítulo 2. Reclutando aliados. Con el mapa antiguo en sus manos y la determinación en sus corazones, Diego y Valeria sabían que su aventura hacia la ciudad oculta sería una tarea monumental. No solo necesitaban reunir un equipo de expertos, sino que también debían asegurarse de que cada miembro compartiera su visión y pasión por descubrir los secretos que el mapa prometía revelar. Así comenzó su búsqueda por aliados que no solo complementaran sus habilidades, sino que también aportaran sus propias motivaciones a la misión. El primer candidato en su lista era Carlos Santillán, el criptógrafo. Conocido por su mente aguda y su capacidad para resolver los enigmas más intrincados, Carlos era una figura inusual en el mundo de la arqueología. Su pequeña oficina en Ciudad de México estaba abarrotada de libros, mapas y dispositivos antiguos, prueba de su obsesión con los códigos y acertijos del pasado. Diego y Valeria decidieron visitarlo en persona para presentarle el mapa y compartir su visión. Al llegar a la oficina de Carlos, fueron recibidos por una maraña de papeles y una figura encorvada sobre un escritorio, completamente absorta en su trabajo. Cuando Diego le mostró el mapa, los ojos de Carlos destellaron con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Nunca había visto un mapa tan bien preservado y enigmático, dijo mientras lo examinaba detenidamente. Algo me dice que este mapa esconde más de lo que parece a simple vista. Carlos tenía una razón personal para unirse a la búsqueda. Su familia siempre había hablado de un tesoro perdido vinculado a sus ancestros, un tesoro que, según la leyenda, contenía objetos de valor incalculable y una sabiduría ancestral. La posibilidad de que este mapa pudiera estar relacionado con su búsqueda personal lo convenció de unirse al equipo sin dudarlo. Con Carlos a bordo, el siguiente paso fue encontrar a alguien que conociera bien la selva y pudiera guiarlos a través de los desafíos naturales que seguramente enfrentarían. Valeria sugirió a Luisa Torres, una guía local que había trabajado en diversas expediciones arqueológicas en la región. Luisa era conocida no solo por su conocimiento del terreno, sino también por su comprensión de las leyendas y mitos que rodeaban a la selva. Encontraron a Luisa en su hogar en un pequeño pueblo cerca de la frontera de la selva. Era una mujer de mirada franca y decidida, con un aire de confianza que inspiraba tranquilidad. Al escuchar la propuesta de Diego y Valeria, Luisa mostró un interés inmediato. He oído historias sobre esa ciudad perdida desde que era niña, confesó. Mi abuela solía decir que quienes la encontraran serían bendecidos y malditos al mismo tiempo. Para Luisa, unirse al equipo no era solo una cuestión de aventura, sino una oportunidad para proteger el legado de su pueblo. Aunque estaba emocionada por la perspectiva de descubrir la ciudad, también sentía una responsabilidad profunda de asegurarse de que cualquier hallazgo se manejara con cuidado y respeto hacia las tradiciones locales. Con el equipo completo, comenzaron a planificar su expedición en detalle. Pasaron días estudiando el mapa y recopilando toda la información posible sobre la región. Sabían que la selva albergaba muchos peligros, desde terrenos traicioneros hasta animales salvajes, y querían estar preparados para cualquier eventualidad. Además, Valeria insistió en que debían llevar equipo para documentar cada descubrimiento, con la esperanza de que sus hallazgos pudieran contribuir al conocimiento histórico de la región. Mientras se preparaban, también surgieron algunas tensiones dentro del grupo. Carlos, a pesar de su entusiasmo, era conocido por su naturaleza solitaria y su tendencia a mantener secretos. Diego notó que Carlos a menudo se apartaba del grupo para estudiar el mapa por su cuenta, lo que generaba cierta desconfianza. Sin embargo, Valeria, siempre el mediador, recordaba a todos que cada miembro tenía sus propias razones para estar allí y que debían trabajar juntos si querían tener éxito. Finalmente, el día de la partida llegó. Con sus mochilas llenas de provisiones y equipo, el grupo se reunió temprano en la mañana, listos para embarcarse en su aventura. La atmósfera estaba cargada de anticipación y nerviosismo, pero también de una sensación de propósito compartido. Sabían que estaban a punto de comenzar una búsqueda que podría cambiar sus vidas para siempre. Mientras se adentraban en la selva, cada miembro del equipo llevaba consigo no solo sus habilidades y conocimientos, sino también sus esperanzas, miedos y secretos.
Diego, con el legado de su abuelo en mente, se sintió más cerca que nunca de descubrir algo verdaderamente extraordinario. Valeria, con su amor por la historia, estaba ansiosa por desentrañar los misterios del pasado. Carlos, con su búsqueda personal de un tesoro familiar, estaba decidido a resolver el enigma del mapa. Y Luisa, con su profundo respeto por las tradiciones de su pueblo, se comprometió a proteger y honrar cualquier descubrimiento que hicieran. Juntos, avanzaron hacia lo desconocido, impulsados por la promesa de una aventura épica y el enigma de la ciudad oculta que los esperaba más allá de los confines de la civilización. Capítulo 3. El viaje comienza. El sol apenas comenzaba a despuntar sobre el horizonte cuando el grupo se internó en la selva. La humedad matutina impregnaba el aire, mezclándose con los aromas terrosos de la vegetación densa que los rodeaba. A medida que avanzaban, el canto de las aves y el zumbido de los insectos componían una sinfonía natural que acompañaba sus pasos. Con cada metro que recorrían, la civilización quedaba más atrás, y la promesa de lo desconocido se hacía más palpable. Diego lideraba la marcha con el mapa en la mano, consultándolo regularmente para asegurarse de que seguían el camino correcto. Aunque el mapa era antiguo y algunas de sus marcas estaban desvanecidas, los detalles eran lo suficientemente claros como para guiar sus pasos. A su lado, Valeria tomaba notas y esbozaba dibujos en su cuaderno, documentando cada hallazgo y cada peculiaridad del terreno. Estaba decidida a preservar cada parte de su aventura para un análisis posterior. Carlos, por su parte, caminaba un poco detrás, absorto en sus pensamientos. Aunque estaba físicamente presente, su mente estaba ocupada descifrando los símbolos del mapa, buscando patrones ocultos que pudieran ofrecer pistas adicionales sobre su destino. De vez en cuando, se detenía para examinar una planta o una roca inusual, buscando posibles conexiones con los signos en el pergamino. Luisa, cerrando la marcha, mantenía una vigilancia constante sobre el grupo y el entorno. Conocía bien la selva y sabía que, aunque hermosa, podía volverse peligrosa en un instante. Sus instintos agudos la ayudaban a detectar cualquier señal de peligro, desde un cambio súbito en el comportamiento de las aves hasta el susurro de hojas moviéndose de manera inusual. A medida que avanzaban, el terreno se volvía más accidentado y complicado. La vegetación era espesa, obligándolos a abrirse paso entre lianas y arbustos espinosos. Cada paso requería esfuerzo, y el calor creciente del día aumentaba la dificultad de la travesía. Sin embargo, el grupo estaba preparado para estos desafíos, habiendo entrenado y planificado meticulosamente para esta parte de la expedición. En un momento de descanso, se detuvieron junto a un arroyo cristalino para refrescarse y recuperar energías. Mientras bebían agua fresca y comían algunas provisiones, compartieron historias y anécdotas, fortaleciendo el vínculo que los unía. Diego habló sobre su abuelo y las historias que le había contado sobre sus propias aventuras, mientras que Valeria compartió detalles fascinantes sobre las culturas antiguas que habían habitado la región. Carlos, aunque reacio al principio, finalmente reveló más sobre su búsqueda personal. Explicó que su familia había hablado durante generaciones sobre un tesoro perdido, uno que contenía no solo riquezas materiales, sino también conocimientos secretos que podrían cambiar la comprensión del mundo antiguo. Esta revelación añadió una capa de profundidad a su presencia en la expedición, y el grupo mostró empatía y comprensión hacia su objetivo. Luisa, por su parte, habló sobre las leyendas locales que rodeaban a la ciudad perdida. Según las historias transmitidas por su abuela, la ciudad no solo era un lugar de riqueza, sino también un sitio sagrado donde se guardaba un conocimiento ancestral vital para el equilibrio del mundo natural. Estas historias resonaban profundamente en Luisa, quien sentía una fuerte conexión con su herencia y una responsabilidad de protegerla. Después de descansar, el grupo retomó su marcha con renovada determinación. La selva, aunque desafiante, también revelaba su belleza en formas inesperadas, flores exóticas de colores brillantes que brotaban de los árboles, mariposas que revoloteaban en danzas complicadas y ocasionales encuentros con animales curiosos que los observaban desde la seguridad de los arbustos. A medida que el día avanzaba, el grupo llegó a una antigua calzada de piedra, cubierta en gran parte por la vegetación pero aún visible bajo sus pies.
Esta era una señal prometedora, una indicación de que estaban en el camino correcto y de que la ciudad oculta podría no ser solo un mito. Siguieron la calzada con entusiasmo renovado, sabiendo que cada paso los acercaba más a su objetivo. Sin embargo, la selva también comenzó a mostrar su lado más oscuro. El clima cambió repentinamente, y una tormenta tropical se desató sobre ellos, obligándolos a buscar refugio bajo la densa vegetación. La lluvia caía con furia, convirtiendo el suelo en un lodazal resbaladizo y dificultando su avance. Pero, lejos de desanimarse, el grupo vio esto como una prueba más de su resolución. Durante la tormenta, encontraron un pequeño refugio natural formado por rocas y árboles caídos. Allí, mientras esperaban a que la tormenta amainara, compartieron sus esperanzas y preocupaciones. Diego se mostró agradecido por tener un equipo tan dedicado, mientras Valeria expresó su confianza en que juntos superarían cualquier obstáculo. Carlos, con su mente analítica, propuso estrategias para enfrentar futuros desafíos, y Luisa reafirmó su compromiso de guiarlos y protegerlos. Finalmente, cuando la lluvia cesó y el sol comenzó a asomarse nuevamente entre las nubes, el grupo retomó su camino, más unido que nunca y con una visión clara de lo que querían lograr. Sabían que aún quedaba un largo camino por recorrer y muchos misterios por resolver, pero estaban preparados para enfrentarlo todo juntos, impulsados por el enigma de la ciudad oculta que los llamaba desde lo más profundo de la selva. Capítulo 4. Rival misterioso. El equipo había logrado avanzar considerablemente a través de la densa selva, impulsados por la emoción de estar cada vez más cerca de su objetivo. Sin embargo, conforme se adentraban más en el corazón de la jungla, una inquietante sensación de ser vigilados empezó a instalarse entre ellos. A pesar de no haber visto a nadie más en el camino, pequeños indicios sugerían que no estaban solos: ramas rotas, huellas apenas visibles en el barro y el ocasional destello de movimiento en la periferia de su visión. Diego fue el primero en mencionar sus sospechas durante una pausa en su marcha. «Siento como si alguien nos estuviera siguiendo», confesó mientras bebían agua y recuperaban el aliento. Valeria asintió solemnemente, compartiendo su preocupación. «Yo también lo he notado. Hay algo en el aire. Como si no fuéramos los únicos interesados en esta ciudad». Carlos, siempre analítico, sugirió que podían estar siendo seguidos por animales curiosos, pero Luisa, con su intuición y conocimiento del terreno, no estaba tan segura. «He guiado a muchos grupos por esta selva», explicó, «y esto se siente diferente. No son solo animales. Hay alguien más aquí, y no estoy segura de que sus intenciones sean buenas». Decididos a no dejarse intimidar, el grupo continuó su viaje, pero ahora con una vigilancia más aguda. La idea de un rival misterioso los hacía avanzar con precaución, deteniéndose ocasionalmente para escuchar los sonidos del bosque y asegurarse de que no estaban siendo emboscados. Mientras avanzaban, Valeria recordó una leyenda que su abuela solía contarle sobre el zorro, un infame cazador de tesoros conocido por sus métodos implacables y su habilidad para aparecer justo cuando los demás estaban a punto de hacer un descubrimiento. Se decía que el zorro tenía una red de informantes y recursos ilimitados, y que no se detenía ante nada para obtener lo que quería. ¿Podría ser que el zorro esté tras nosotros?, se preguntó Valeria en voz alta. La idea de enfrentarse a un rival tan formidable era desalentadora, pero también añadía una capa de emoción y urgencia a su misión. Diego, aunque preocupado, se mostró decidido. «No importa quién esté detrás de nosotros. No podemos permitir que eso nos desvíe de nuestro camino. Debemos seguir adelante y proteger lo que encontremos». Mientras debatían sus opciones, Carlos tuvo una idea. «Podríamos intentar tender una trampa para nuestro perseguidor», sugirió. «Si sabemos dónde está, podríamos confrontarlo y entender mejor sus intenciones». Aunque arriesgada, la propuesta de Carlos fue aceptada por el grupo, que decidió actuar de inmediato. Esa noche, acamparon en un claro cerca de un arroyo. Encendieron una pequeña fogata y se prepararon para pasar la noche, pero en silencio, establecieron un sistema de vigilancia. Se turnaron para vigilar los alrededores, manteniéndose alerta ante cualquier signo de movimiento.
fue durante el turno de Luisa cuando oyó un crujido en la maleza cercana. Con movimientos silenciosos, despertó a sus compañeros y señalaron hacia el origen del sonido. Armados con linternas y determinación, se acercaron sigilosamente, listos para enfrentarse a quienquiera que estuviera allí. Para su sorpresa, encontraron a un hombre joven, sorprendido por la luz repentina de sus linternas. Era un explorador que había estado siguiendo sus pasos. Se presentó como Marco, alegando que había oído rumores sobre el mapa que Diego y su equipo poseían y que estaba interesado en unirse a ellos. Sin embargo, su nerviosismo y sus respuestas evasivas levantaron sospechas. Valeria, siempre perspicaz, lo interrogó sobre sus intenciones reales. Marco, sintiéndose presionado, finalmente admitió que había sido contratado por un misterioso benefactor para seguir al grupo y reportar cualquier hallazgo. Aunque no mencionó el nombre de El Zorro directamente, sus descripciones coincidían con las leyendas sobre el cazador de tesoros. A pesar de su traición inicial, Marco no parecía tener malas intenciones. Explicó que había aceptado el trabajo por necesidad económica y que no deseaba hacerles daño. Viendo una oportunidad, el grupo decidió darle una segunda oportunidad, permitiéndole unirse a ellos con la condición de que abandonara cualquier contacto con su empleador anterior. Con Marco ahora como parte del equipo, el grupo enfrentó el desafío de decidir cómo proceder. Sabían que su misterioso rival no se daría por vencido tan fácilmente y que debían actuar con rapidez e ingenio para adelantarse a él. Decidieron que, en lugar de evitar el enfrentamiento, usarían el conocimiento de Marco sobre su perseguido para planificar mejor sus movimientos. A medida que el amanecer rompía el cielo, el grupo se preparó para continuar su viaje. La presencia de Marco, aunque inicialmente vista con recelo, comenzó a ser aceptada. Sus habilidades como explorador resultaron útiles, y su conocimiento sobre el comportamiento de su empleador proporcionó información valiosa. El grupo, ahora fortalecido y más unido que nunca, reafirmó su compromiso de encontrar la ciudad oculta y proteger sus secretos. Con una nueva estrategia en mente y un aliado inesperado a su lado, se adentraron más en la selva, listos para enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Sabían que el camino por delante no sería fácil, pero estaban determinados a triunfar. La promesa de descubrimiento y la emoción de la aventura los impulsaban hacia adelante, guiados por el enigma de la ciudad oculta y el deseo de superar a su rival misterioso. No olvides suscribirte al canal y darle like al vídeo. Todos los días a las 6 p.m. hay un vídeo nuevo en el canal. También escribe tus sugerencias de historias en los comentarios a continuación. Capítulo 5. El laberinto de peligros. Con Marco ahora integrándose al grupo, el equipo se desplazó con un renovado sentido de propósito. La jungla, con su espesura impenetrable y su cacofonía constante de sonidos naturales, se extendía ante ellos como un desafío omnipresente. Cada paso que daban estaba impregnado de la certeza de que la ciudad oculta estaba cerca, y con ella, los secretos que tanto anhelaban desentrañar. El terreno, hasta entonces difícil pero manejable, comenzó a transformarse en un auténtico laberinto de peligros. La vegetación se cerraba sobre ellos, obligándolos a abrirse paso con machetes. Caminaban con cautela sobre el suelo resbaladizo y traicionero, donde raíces sobresalientes y lianas colgantes amenazaban con hacerlos caer en cualquier momento. A pesar de las dificultades, el equipo se mantenía unido, con Luisa liderando la marcha con su conocimiento del terreno y su intuición infalible. Ella sabía que la selva, aunque hostil, también guardaba secretos que podían ayudarles a encontrar la ciudad perdida. Su abuela le había enseñado desde pequeña a interpretar las señales de la naturaleza, y ahora esas lecciones resultaban invaluables. Mientras avanzaban, comenzaron a notar cambios sutiles en el paisaje. Fragmentos de cerámica antigua y herramientas de piedra aparecían ocasionalmente entre la maleza, como testigos silenciosos de una civilización que había prosperado allí siglos atrás. Estos descubrimientos avivaban su entusiasmo, dándoles la certeza de que estaban en el camino correcto. Fue Valeria quien primero detectó un patrón en las inscripciones del mapa que Diego había pasado por alto.
Estudiando el pergamino, se dio cuenta de que las marcas no solo indicaban direcciones, sino que también parecían describir pruebas que debían superar para llegar a la ciudad. Cada símbolo representaba un desafío único, diseñado para proteger los secretos de la ciudad de aquellos que no eran dignos de descubrirlos. El primer obstáculo que encontraron fue un puente natural formado por árboles caídos que cruzaba un profundo barranco. Aunque parecía estable, sabían que un paso en falso podría ser fatal. Con cuerdas y precaución, cruzaron uno por uno, ayudándose mutuamente y asegurándose de que cada miembro del equipo lo lograra sin incidentes. La colaboración y la confianza entre ellos se reforzaron aún más con cada paso que daban. El siguiente desafío fue un estrecho sendero flanqueado por acantilados cubiertos de vegetación. Mientras avanzaban, el suelo comenzó a temblar ligeramente, y pequeñas rocas se desprendieron de las paredes. Luisa, recordando las historias de su abuela, advirtió que debían moverse rápidamente y en silencio, pues el camino era conocido por ser inestable y propenso a deslizamientos. Superaron el sendero con éxito, pero no sin sentir el peso de la tensión en cada músculo. La selva parecía vigilar sus movimientos, como si fuera un guardián ancestral que evaluaba su determinación y coraje. A medida que avanzaban, se encontraron con un claro en la selva, donde la luz del sol se filtraba a través del dosel, creando un ambiente casi místico. Allí, en el centro del claro, se alzaba una estructura de piedra cubierta de musgo y lianas, claramente construida por manos humanas. Era una pirámide pequeña pero intrincada, con escalones desgastados por el tiempo que conducían a su cima. Diego, emocionado, propuso que subieran para obtener una mejor vista del entorno y quizás encontrar más pistas sobre la ubicación de la ciudad oculta. Mientras ascendían, Valeria notó inscripciones en las piedras que parecían relatar una historia antigua sobre la ciudad perdida. Traduciendo las marcas, descubrió que la pirámide era un monumento dedicado a un antiguo líder que había guiado a su pueblo a través de tiempos de gran cambio. Esta revelación añadió una capa de profundidad a su búsqueda, conectándolos con las personas que habían vivido allí hace siglos. En la cima, el equipo fue recompensado con una vista impresionante de la selva circundante. Desde allí, podían ver la extensión interminable de árboles y ríos serpenteantes, pero también detectaron señales de estructuras ocultas bajo el manto verde. Diego, utilizando un viejo catalejo que perteneció a su abuelo, identificó lo que parecían ser las ruinas de un camino pavimentado que se adentraba más en la jungla. Decididos a seguir esta nueva pista, descendieron de la pirámide y se dirigieron hacia el camino. El avance no fue fácil, pues la selva parecía intensificar sus esfuerzos para detenerlos. Enredaderas espinosas y enjambres de insectos se convertían en obstáculos constantes, pero con determinación y trabajo en equipo, lograron sortear cada uno de ellos. Finalmente, al llegar al inicio del camino, se encontraron con un arco de piedra cubierto de inscripciones y figuras talladas. Era una entrada majestuosa, claramente diseñada para impresionar y advertir a quienes se atrevieran a cruzarla. Las inscripciones relataban la historia de la ciudad oculta, describiéndola como un lugar de gran sabiduría y poder, pero también de pruebas y sacrificios. Conscientes de que estaban a punto de entrar en el corazón del misterio que los había atraído hasta allí, el grupo se detuvo un momento para reflexionar sobre lo que habían logrado y lo que aún les esperaba. Sabían que la ciudad oculta no entregaría sus secretos fácilmente, pero estaban preparados para enfrentarse a cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Con renovado vigor, cruzaron el umbral del arco de piedra, adentrándose en el camino que los llevaría a la ciudad oculta y a los secretos que habían permanecido escondidos durante siglos. La aventura apenas comenzaba, y cada uno de ellos estaba listo para descubrir el enigma que los había traído hasta allí. Capítulo 6. Revelaciones y traiciones. El equipo avanzaba por el antiguo camino pavimentado que se adentraba aún más en la selva. La atmósfera estaba cargada de expectativa, y cada miembro del grupo sentía que estaban a punto de descubrir algo trascendental. Las inscripciones en las piedras que flanqueaban el camino contaban historias de una ciudad floreciente, rica en cultura y conocimiento, que había desaparecido misteriosamente hace siglos. Con cada paso, el paisaje cambiaba sutilmente. La vegetación, aunque todavía densa, parecía más ordenada,
como si hubiera sido cuidadosamente cultivada en algún momento. Árboles majestuosos se alzaban a ambos lados, sus ramas formando un dosel natural que filtraba la luz del sol en haces dorados. Diego, Valeria, Carlos, Luisa y Marco seguían adelante, impulsados por la promesa de desvelar los secretos de la ciudad oculta. A medida que avanzaban, Valeria notó un conjunto de símbolos en una piedra particularmente grande. Se detuvo para estudiarlos, y pronto Diego se unió a ella, ayudándola a descifrar las inscripciones. Los símbolos parecían describir un rito de iniciación, una serie de pruebas que los habitantes de la ciudad debían superar para ser considerados dignos de su sabiduría y tesoros. Mientras Valeria y Diego discutían el significado de los símbolos, Carlos se alejó un poco del grupo, intrigado por un sonido que había escuchado en la maleza. Luisa, con su intuición aguda, percibió su ausencia y se acercó a él, solo para encontrarlo observando un conjunto de huellas frescas en el suelo. Eran demasiado grandes para ser de un animal y claramente pertenecían a alguien que había pasado recientemente. «Esto no es bueno», murmuró Luisa, su voz apenas audible por encima del murmullo de la selva. Carlos asintió, compartiendo su preocupación. Sabían que no estaban solos y que alguien más estaba siguiendo el mismo camino hacia la ciudad oculta. Al regresar al grupo, compartieron sus hallazgos, lo que aumentó la sensación de urgencia entre ellos. Decididos a no permitir que nadie más llegara primero, aceleraron el paso, manteniendo una vigilancia constante sobre su entorno. El camino los condujo a un claro donde encontraron una serie de estructuras de piedra, cubiertas de musgo y vegetación. Era evidente que habían llegado a un asentamiento prehistórico, posiblemente un puesto de avanzada de la ciudad oculta. Mientras exploraban el área, Marco se alejó un poco del grupo, atraído por una estructura que parecía un antiguo altar. Al acercarse, notó que el altar estaba cubierto de inscripciones y símbolos que no había visto antes. Sin embargo, antes de que pudiera examinarlos detenidamente, sintió una presencia detrás de él. Se dio la vuelta rápidamente, encontrándose cara a cara con un hombre vestido de negro, cuyo rostro estaba parcialmente oculto por la sombra de un sombrero de ala ancha. Era el zorro, el legendario cazador de tesoros del que Valeria había hablado. Con una sonrisa enigmática, el zorro saludó a Marco, revelando que había estado siguiendo al grupo desde el principio. El zorro, con su voz suave pero autoritaria, le ofreció a Marco una propuesta: ayudarle a encontrar los tesoros de la ciudad oculta a cambio de una parte del botín. Marco, sintiéndose atrapado entre su lealtad al grupo y la tentación de la oferta de El Zorro, dudó. Sabía que cualquiera de sus decisiones tendría consecuencias significativas. Mientras tanto, el resto del grupo continuaba explorando las estructuras de piedra, ajenos a la interacción de Marco con el zorro. Diego y Valeria, fascinados por los detalles arquitectónicos y las inscripciones que encontraban, comenzaron a desarrollar teorías sobre el propósito de ese asentamiento y su conexión con la ciudad oculta. Fue Luisa quien, al percibir la ausencia de Marco, comenzó a buscarlo. Al encontrarlo hablando con el zorro, sintió una mezcla de traición y preocupación. Sin embargo, decidió no confrontarlo de inmediato, optando por observar desde la distancia y tratar de comprender la situación. De regreso con el grupo, Luisa compartió sus sospechas con Diego y Valeria, quienes quedaron consternados al saber que Marco podría estar colaborando con su rival. Sin embargo, optaron por no actuar apresuradamente, prefiriendo confiar en Marco hasta que tuvieran pruebas concretas de su deslealtad. Mientras la tensión aumentaba dentro del grupo, decidieron continuar su camino, sabiendo que cada segundo contaba en su carrera contra el zorro. La revelación de Marco y su posible traición pesaba en sus mentes, pero también los impulsaba a avanzar con más determinación. El camino los condujo a través de una serie de túneles subterráneos, un intrincado laberinto de pasajes que parecían haber sido diseñados para confundir a los intrusos. Usando su ingenio y las pistas que habían recopilado, lograron navegar por el laberinto, enfrentando desafíos que ponían a prueba su intelecto y su capacidad de trabajar en equipo. Finalmente, emergieron en una vasta caverna iluminada por cristales que brillaban con una luz suave y etérea. En el centro de la caverna, se alzaban las ruinas de lo que parecía ser el corazón de la ciudad oculta.
Aunque desgastadas por el tiempo, las estructuras todavía irradiaban una majestuosa grandeza. Con una mezcla de asombro y reverencia, el grupo se adentró en las ruinas, conscientes de que estaban a punto de descubrir los secretos que habían permanecido ocultos durante siglos. Sin embargo, sabían que el zorro, con su astucia y recursos, no estaba lejos de alcanzarles. Las revelaciones que encontrarían allí no solo pondrían a prueba su coraje y habilidades, sino también la confianza mutua que habían construido a lo largo de su viaje. Sabían que solo trabajando juntos podrían proteger los secretos de la ciudad y salir victoriosos de su enfrentamiento con el zorro. Con cada paso que daban, sentían el peso de la historia y la promesa de un descubrimiento trascendental que podría cambiar sus vidas para siempre. Y así, con renovada determinación, se adentraron en el corazón de la ciudad oculta, listos para enfrentar los desafíos que les esperaban y desvelar el enigma que los había llevado hasta allí. Capítulo 7. El corazón de la ciudad. El equipo había llegado al umbral de lo que parecía ser el corazón palpitante de la ciudad oculta, una vasta caverna que albergaba las ruinas de una civilización perdida. Las estructuras, talladas en la roca misma, se alzaban como testigos silenciosos de un tiempo olvidado. La luz de los cristales que adornaban las paredes de la caverna les confería un brillo sobrenatural, iluminando el camino que el grupo debía seguir. Con una mezcla de asombro y reverencia, Diego, Valeria, Carlos, Luisa y Marco se adentraron en las ruinas con una sensación de anticipación que superaba cualquier cosa que hubieran experimentado antes. Cada paso resonaba con ecos de historia y misterio, y el aire parecía cargado de secretos esperando ser revelados. A medida que exploraban, Valeria no pudo evitar maravillarse ante las inscripciones que adornaban las paredes de las estructuras. Los símbolos, claramente obra de una cultura avanzada, contaban historias de un pueblo que había prosperado en armonía con su entorno, acumulando conocimiento y riqueza que ahora yacían ocultos a la vista del mundo. Diego, impulsado por su pasión por la arqueología, se dedicó a documentar cada detalle, convencido de que sus hallazgos podrían arrojar nueva luz sobre la historia de la región y su conexión con otras civilizaciones antiguas. Mientras trabajaban, no pudieron evitar notar que las ruinas parecían estar dispuestas en un patrón que sugería un propósito más profundo, un diseño que iba más allá de lo meramente estético. Carlos, siempre el criptógrafo perspicaz, comenzó a buscar patrones en las inscripciones, tratando de decodificar cualquier mensaje oculto que pudiera ofrecer más pistas sobre la verdadera naturaleza de la ciudad oculta. Su mente analítica rápidamente detectó una serie de símbolos recurrentes que parecían formar un código, un rompecabezas que, una vez resuelto, podría desvelar los secretos más profundos de la ciudad. Luisa, por su parte, se sintió profundamente conectada con el lugar, como si las historias que su abuela le había contado cobraran vida a su alrededor. La ciudad oculta era más que un simple conjunto de ruinas, era un símbolo del legado de su pueblo y de la importancia de preservar la sabiduría ancestral que había sido pasada de generación en generación. Marco, a pesar de sus dudas y la sombra de su encuentro con el zorro, estaba decidido a redimirse y demostrar su lealtad al grupo. Se unió a la exploración con renovado vigor, utilizando sus habilidades como explorador para ayudar a desentrañar el entramado de túneles y cámaras que conformaban la ciudad. Mientras avanzaban, descubrieron una serie de cámaras interconectadas, cada una dedicada a un aspecto diferente de la vida en la ciudad. Había cámaras que parecían haber sido bibliotecas, llenas de tablillas de piedra y pergaminos, otras que contenían herramientas y artefactos de uso cotidiano, y algunas que parecían santuarios, adornadas con estatuas y ofrendas a deidades olvidadas. En una de las cámaras más grandes, encontraron un trono tallado en la roca, flanqueado por columnas decoradas con intrincados relieves. Esta cámara, que parecía haber sido el centro neurálgico de la ciudad, emanaba una presencia casi tangible, como si los espíritus de los antiguos gobernantes aún vigilaran desde las sombras. Fue allí donde Carlos, finalmente, logró descifrar el código que había encontrado. Los símbolos, una vez decodificados, revelaron una profecía antigua que hablaba de la llegada de extranjeros que algún día descubrirían la ciudad y tendrían que decidir su destino. La profecía advertía que aquellos que buscaran la ciudad con avaricia serían castigados, mientras que aquellos que respetaran su legado serían recompensados con su sabiduría.
Este descubrimiento causó una profunda impresión en el grupo, que se dio cuenta de que su misión era mucho más que una simple búsqueda de tesoros materiales. Estaban allí para preservar y honrar una cultura perdida, asegurándose de que su legado no se desvaneciera en el olvido. Sin embargo, sabían que no estaban solos en su búsqueda. El zorro, con sus propios planes para la ciudad, no estaba lejos. La presión de su presencia era palpable, y el grupo sabía que pronto tendrían que enfrentarse a él y a cualquier otro que buscara explotar los secretos de la ciudad para su propio beneficio. Con esta comprensión, el grupo comenzó a formular un plan para proteger la ciudad y su legado. Decidieron que la mejor manera de hacerlo era documentar todo lo que habían encontrado y compartirlo con el mundo académico, asegurándose de que la historia y la sabiduría de la ciudad oculta fueran preservadas para las generaciones futuras. Mientras trabajaban, Valeria sugirió que podrían utilizar las trampas y mecanismos de la ciudad a su favor, estableciendo un sistema de defensas que protegería el lugar de cualquier intruso. Luisa, con su conocimiento del terreno, se encargó de establecer rutas seguras para entrar y salir de la ciudad, asegurándose de que solo aquellos con intenciones legítimas pudieran acceder a ella. A medida que el día llegaba a su fin, el grupo se reunió en la Cámara del Trono, compartiendo una comida sencilla y reflexionando sobre lo que habían logrado. Sabían que su misión estaba lejos de terminar, pero también se sentían orgullosos de lo que habían descubierto y de cómo habían crecido como equipo. Con renovada determinación, decidieron que al día siguiente enfrentarían a El Zorro, utilizando su conocimiento de la ciudad y su ingenio para proteger el legado que habían descubierto. Sabían que sería un enfrentamiento difícil, pero estaban listos para hacerlo, unidos por su amor por la historia y su deseo de preservar el pasado para el futuro. Y así, mientras las sombras de la noche caían sobre la ciudad oculta, el grupo se preparó para el desafío final que les esperaba, conscientes de que estaban a punto de escribir un nuevo capítulo en la historia de la ciudad y de sus propias vidas. Capítulo 8. La decisión final. El amanecer sobre la ciudad oculta llegó con un brillo dorado que iluminaba las ruinas ancestrales, creando un espectáculo visual que dejaba al grupo sin aliento. Había un aire de calma antes de la tormenta, una pausa momentánea que les permitió reflexionar sobre la magnitud de su aventura. Sabían que ese día sería decisivo, no solo para ellos, sino también para el legado de la ciudad perdida. A lo largo de la noche, habían perfeccionado su plan para enfrentarse a El Zorro y proteger la ciudad. Con la profecía en mente, su objetivo era asegurarse de que la sabiduría y los tesoros de la ciudad no cayeran en manos equivocadas. Estaban decididos a actuar como guardianes, preservando el legado de un pueblo que había prosperado en secretos y conocimiento. El grupo se reunió en la Cámara del Trono, convertida en su cuartel general, para revisar los últimos detalles de su estrategia. Diego, con el mapa en la mano, delineó las rutas de escape y las posiciones defensivas que habían identificado en las ruinas. Valeria recordó al grupo la importancia de documentar cada hallazgo, para que nada se perdiera en el caos que podría desatarse. Carlos, con su agudo sentido de la lógica, había diseñado un sistema de señales con antorchas que les permitiría comunicarse a distancia durante el enfrentamiento. Luisa, por su parte, había usado su conocimiento de la selva para identificar los lugares más seguros y los accesos ocultos que podrían utilizar en caso de emergencia. Marco, aunque aún cargaba con el peso de su encuentro con el zorro, había demostrado su valía al ayudar a fortificar las defensas y entrenar al grupo en técnicas de supervivencia que podrían resultar cruciales. Su redención era clara, y el grupo lo había aceptado completamente como uno de los suyos. Con todo listo, se dispusieron a tomar posiciones. La tensión en el aire era palpable, pero también lo era el sentido de camaradería y confianza que los unía. Sabían que juntos eran más fuertes y que, sin importar lo que sucediera, habían logrado algo extraordinario al llegar tan lejos. El silencio de la selva fue roto por el crujir de hojas y el murmullo de voces que se acercaban. El zorro y su grupo de mercenarios no tardaron en aparecer, moviéndose con la confianza de quienes creían tener la ventaja. Sin embargo, el grupo de Diego, oculto entre las sombras de las ruinas, estaba preparado para darles la bienvenida. Con una señal de Carlos,
las antorchas se encendieron, iluminando el lugar y revelando las posiciones estratégicas que el grupo había adoptado. El zorro, sorprendido por la organización y el ingenio del grupo, se detuvo un momento antes de ordenar a sus hombres que avanzaran. Lo que siguió fue un enfrentamiento de astucia y estrategia. Usando las estructuras de la ciudad a su favor, el grupo logró mantener a raya a los mercenarios, guiándolos hacia trampas y callejones sin salida. La selva, que había sido su hogar durante la expedición, ahora actuaba como su aliada, dificultando los movimientos de sus enemigos. Valeria, desde una posición elevada, documentaba todo mientras usaba su conocimiento del terreno para dirigir a sus amigos. Carlos, con su sistema de señales, coordinaba los movimientos del grupo, asegurándose de que siempre estuvieran un paso por delante de sus perseguidores. Diego, con el mapa en mente, guió a sus compañeros a través de pasajes ocultos, aprovechando cada ventaja que las ruinas les ofrecían. Luisa, con su agudo sentido del peligro, mantenía una vigilancia constante, lista para advertirles de cualquier nueva amenaza. Marco, decidido a demostrar su lealtad, enfrentó a un par de mercenarios, usando sus habilidades de combate para desarmarlos y asegurar que no pudieran causar más daño. Su valentía y determinación no pasaron desapercibidas para el grupo, que lo reconoció como un verdadero amigo y aliado. El enfrentamiento alcanzó su punto culminante en la Cámara del Trono, donde el zorro, separado de sus hombres, se encontró rodeado por el grupo. Con la mirada desafiante, se dio cuenta de que había subestimado a sus oponentes, quienes habían demostrado ser más que simples buscadores de tesoros. Diego, hablando en nombre del grupo, le ofreció a el zorro una oportunidad para retirarse sin violencia, recordándole la profecía que advertía contra aquellos que buscaban la ciudad con avaricia. El zorro, aunque reacio a admitir la derrota, entendió que no había forma de ganar sin destruir lo que había venido a buscar. Con una mezcla de frustración y respeto, el zorro aceptó la oferta, ordenando a sus hombres que se retiraran. Sabía que regresar no era una opción, pero había aprendido una valiosa lección sobre el poder del conocimiento y la importancia de respetar el legado de aquellos que habían venido antes. Con el peligro pasado, el grupo se reunió en la Cámara del Trono, exhaustos pero victoriosos. Habían logrado proteger la ciudad y su legado, asegurándose de que su historia no se perdería en el tiempo. Sabían que su misión ahora era compartir lo que habían encontrado con el mundo, para que la sabiduría de la ciudad oculta pudiera inspirar a futuras generaciones. Mientras el sol se ponía sobre la selva, el grupo hizo un último recorrido por las ruinas, cada uno reflexionando sobre lo que había aprendido y lo que significaba para ellos. Sabían que, aunque su aventura estaba llegando a su fin, las amistades y los conocimientos que habían adquirido los acompañarían para siempre. Con el corazón lleno de gratitud y esperanza, comenzaron su viaje de regreso, listos para contar la historia de la ciudad oculta y del enigma que habían desvelado. Sabían que habían sido parte de algo especial, una aventura que había cambiado sus vidas y que dejaría una marca indeleble en la historia. ¿Qué personaje de la historia crees que tuvo la influencia más positiva en el protagonista en su vida? Escribe en los comentarios. Si te gustó el video, regálanos un like y suscríbete para más contenido inspirador. Gracias por acompañarnos.